Muy buenas tardes. Estamos otra vez, otro lunes, en Caminos de Bienestar, Radio Tiuna 102.9 FM. Caminos de Bienestar es un programa radial de corte salud y bienestar con un enfoque holístico integral y basándonos siempre en las enseñanzas y consejos del maestro Shani Shaktiyananda. Los estaremos acompañando hoy, como todos los lunes, de 1 a 3 de la tarde, bajo la dirección de Rafael Caraballo. En la producción del programa, Marta Silva, productor nacional independiente número 17.371. Con permiso de locución número 8.531. En los controles y musicalización, Karina Scrivens y Daisy Flame. En la conducción del programa, pues Fanfun y Carmen Herrera, y nuestro invitado especial, el maestro Shani Shaktiyananda, que nos acompaña hoy en el estudio. Buenas tardes, feliz lunes, buen provecho para los que están almorzando. Saludamos a la comunidad de Santa Rosalía y los invitamos a ponerse en contacto a través de nuestros números de teléfono de cabina 0212-631-0663 y un mensajito de texto que también pueden enviar al 0414-222-0587. En la tarde de hoy les tenemos dos temas interesantísimos que vamos a comentar aquí con la ayuda del maestro Shani Shaktiyananda. Vamos a hablar de la verdadera Navidad, ya estamos muy cerca, ya hoy es 18 de diciembre, estamos a las puertas de una nueva fecha navideña, de un nuevo 24 o 25 de diciembre, y vamos a hablar de el verdadero significado que debe tener para todas las personas la Navidad, esta fecha tan importante que va más allá de compras, de comidas, de bebidas, de banquetes y de fiestas. Y también queremos compartir con ustedes algo de cara al año nuevo, porque se acaba el año también, y queremos entonces brindarles algo que les puede servir para enfocar un nuevo año con un verdadero propósito que va más allá de hacer dieta, de ir al gimnasio o de cualquier otro comportamiento nuevo que queramos adoptar para nuestro próximo año que comienza. Queremos brindarles un esquema de sanación integral para el año 2018. Buenas tardes a nuestros radioescuchas de Radio Tiuna, al programa Caminos de Bienestar. Buenas tardes y que tengan todos un muy buen provecho. Hoy tenemos, como ya Carmen había anunciado en la sección anterior, un invitado especial de la casa, nuestro maestro Shani Shaktiyananda, para hablar sobre un tema bien bonito y que de alguna manera nos compete a todos. Todos nos gusta celebrar una buena Navidad y saber en verdad cómo afrontar ese nuevo año, ¿no? Por eso hoy trajimos dos temas especiales, tal cual como se había dicho, la verdadera Navidad por un lado, y luego vamos entonces a abordar otro tema que sería esquemas de sanación integral para el año 2018. Fíjese, maestro, la Navidad para la mayoría de las personas representa celebración, tragos, festividades, regalos. Sin embargo, no es descabellado empezar a pensar, por otro lado, las personas que de alguna manera tienen algún problema de salud, algún problema que los aqueja, algunas personas que realmente no pueden disfrutar la Navidad como tal porque realmente no tienen los recursos para ello. Para esas personas entonces existe la Navidad, maestro. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, Carmen Puefán. Muchísimas gracias, y aquí estamos para hablar de estos temas bien interesantes. Y como tú bien apuntas, Puefán, la Navidad parece, a lo mejor este es un cliché, pero parece ya simplemente una fiesta de consumo, una fiesta donde pareciera que disfruta más quien más tenga, ¿okay? O disfruta más quien sea más feliz. Habría que recordar, antes de hablar de la Navidad, o para comenzar a hablar de la Navidad, tenemos que recordar qué se celebra. Parece estar claro el nacimiento de Jesucristo, de nuestro Señor, para los cristianos de cualquier iglesia. Ese ser que vino al mundo, la fecha se celebra el 24 en la noche de diciembre, pero ¿qué es lo que representa a Jesucristo? Realmente cuando nosotros vamos a celebrar la Navidad, y la Navidad es la natividad, el nacimiento de un ser especial, hay que tener en conciencia qué representa ese ser especial. Si nosotros revisamos un poco lo que es nuestras escrituras sagradas, la Santa Biblia,
cuando vemos la historia sagrada, cuando nosotros aprendemos sobre las enseñanzas sagradas, tenemos que dejar en claro la misión de Jesucristo, y en función de eso empezamos a celebrar. Y si bien se dice que Jesucristo está por todos y vino por todo el mundo, en realidad en algunos pasajes de la Biblia está bastante claro que Jesucristo no vino necesariamente por todo el mundo. No quiere decir que no vino a beneficiar a todos, sino la misión de vida. ¿Y vino por quién? Lo dice la Biblia, por enfermos y pecadores. Bien, entonces si Jesús vino por enfermos y pecadores, es lógico que quien se debería alegrar más en la Navidad son los enfermos y los pecadores. ¿Ok? No quiere decir que los que no están enfermos y no son pecadores no se alegren, pero la celebración principal es para esas personas. A lo mejor en estas alturas de la vida, en estas alturas de nuestra historia, habría que redefinir quiénes son enfermos y pecadores. Bien, y un poco lo que tú estás diciendo, en una sociedad de consumo donde la Navidad es comprar, es festejar, es tener, es poder hacer cosas, poder viajar, poder hacer grandes fiestas, parecería que los que son pobres no pudieran disfrutar, y al contrario, ellos son los que tienen más que disfrutar. No estamos hablando solo de pobreza de dinero, estamos hablando a lo mejor de pobreza de salud, estamos hablando a lo mejor de pobreza de bienestar en general. ¿Okay? Pobrezas emocionales no, porque no se tengan emociones, sino a lo mejor es porque se están pasando situaciones difíciles. Para todas esas personas que tienen algún tipo de carencia, precisamente la Navidad, la Natividad es la fiesta a celebrar. Los pecadores, la definición de pecadores también es muy sutil y es complicada. Pecadores no es solo quien hace algo malo, porque la mayoría de nosotros no hace cosas malas. Podemos equivocarnos, pero tenemos una buena intención detrás. Eso no nos hace mal. Pero los pecadores generalmente no es una acepción humana de que hiciste mal a alguien. Un pecador es a lo mejor quien no está cumpliendo con algunas leyes. Y un pecador ante Dios es quien no está cumpliendo con las leyes de Dios. Puede no haber mala intención detrás, pero definitivamente podemos estar cometiendo algunas ligerezas con Dios, muchas veces por desconocimiento. Entonces, esas personas que en algún momento lo están pasando mal, o en ese instante lo están pasando difícil, son los primeros llamados a celebrar esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos pasar por una primera redefinición de lo que es el concepto de pobreza, porque si bien entonces no vamos a hablar solamente de pobres de dinero, sino de pobres en cualquier otro aspecto de nuestra humanidad, ¿no? Somos entonces mucho más pobres de lo que pensamos, porque a lo mejor una persona que tiene muchísimos recursos a su disposición tiene una gran pobreza en términos emocionales, afectivos, incluso energéticos, en situación de bienestar. O sea que podemos decir que existen muchos más pobres de lo que verdaderamente podemos ver. Sí, porque nuestra visión, y es un motivo de este programa, nuestra visión como seres integrales, la pobreza no se define simplemente en carencia de cosas materiales. Una persona puede ser modesta a la hora de sumar cuántas cosas materiales tiene y aún así ser rico en otros aspectos. Ser ricos a nivel de sentimientos, ser ricos a nivel de formas de vivir, serse de las cosas pequeñas que tienen en la vida. Entonces, esa definición de pobreza es a la que se refiere Jesucristo. Jesucristo, en todo su rol como maestro, como redentor, él definía él anteponía la riqueza y la pobreza como la riqueza, el tener muchas cosas pero no estar satisfecho. Y la pobreza a lo mejor se define como no tener mucho pero estar satisfecho. ¿Okay? Entonces es un término ambiguo, un término que hay que realmente redefinir. Esa pobreza es la que nosotros tenemos que, no vamos a decir aprovechar, pero tenemos que tomar las riendas para salir adelante. Fíjese, maestro, hablando de redefiniciones, como Carmen está diciendo, ¿qué pasa con aquellas personas que no pertenecen a una religión católica, por ejemplo, ¿no? Que no celebran el nacimiento de Jesús como tal? Eso sería bonito también que tocáramos ese tema,
porque entonces la noción del Cristo va más allá de una religión. Aquí continuamos en Caminos de Bienestar, Radio Tuna 102.9, en esta entrevista con nuestro maestro Shani Shaktiananda. Te queda un tema en el aire. Vamos a hablar entonces de la Navidad, de los pecadores, de los enfermos, pero también de los excluidos. Maestro, las personas que están por fuera, que son excluidos sociales, excluidos de alguna religión, ¿qué argumentos pueden tener para celebrar una Navidad? Fíjense que dentro de esa definición de pobres también cae precisamente el concepto no de quienes son pobres, sino de quienes son considerados pobres. Pobres en el sentido de no merecedores. Bien, y ahí cabe el término de excluidos. Cuando en nuestra sociedad hay diferentes tipos de exclusiones, no porque los excluidos tengan alguna condición excluyente, disculpen tanta redundancia, sino porque las personas no consideran que son merecedores de. Cuando estamos hablando de la parte espiritual y religiosa, pues realmente nos encontramos de forma triste con que tengan algún tipo de preferencia sexual diferente a la común, porque ellos no se pueden dedicar a Dios, porque ellos no pueden tener a Dios cerca. A lo mejor los que en algún momento tuvieron una separación marital, después de haber hecho el esfuerzo de salvar su relación, terminaron en una separación, terminaron en un divorcio, porque ellos no pueden tener un acercamiento a Dios, porque ellos son excluidos. Bien, entonces, para esos excluidos o para esos considerados pobres, también viene Jesucristo. Ellos son también los que deberían celebrar. Así es, maestro. Y entonces, ¿qué podemos nosotros decirles a esas personas, a esos enfermos, a esos excluidos, con respecto a la Navidad? ¿Cómo pueden ellos hacer para aprovechar mejor la Navidad? Mire, nosotros aquí en Occidente tenemos una noción de Jesucristo, por supuesto, como el Cristo, como enseñanza, pero si nosotros ampliamos un poco nuestra conciencia, si nosotros abrimos nuestro corazón, si nosotros no nos cerramos a dogmas religiosos, digamos que a segmentos religiosos muy estrictos, nosotros empezamos a darnos cuenta que todas las enseñanzas del Cristo no solo pertenecen al cristianismo. Bien, nosotros cuando estudiamos realmente a nivel místico la enseñanza del Cristo en función de cómo debemos vivir, porque el Cristo nos vino a enseñar cómo vivir para llegar al Padre, esa misma forma de vivir se ve reflejada en otras religiones. En el hinduismo está exactamente la misma forma de vivir. ¿Ok? Lo que se le pide a un cristiano para llegar al cielo lo cumple un hindú, un hinduista. Si bien en los budistas no hay una noción de Dios único, el correcto comportamiento de un budista es lo que se le pide a un cristiano también. Entonces, para simplemente resaltar esas tres religiones, el cristianismo, el budismo y el hinduismo, las mismas enseñanzas del Cristo están presentes. Y ese es un poco de lo que nosotros queremos rescatar, valga la acotación, en unificándonos, ¿okay? Que es una unificación de las enseñanzas del Cristo, un poco para romper esas cercas que muchas veces nos han impuesto. Para una persona que a lo mejor no sea aceptada o sea excluida de alguna práctica que les acerque a Dios y que les acerque inclusive al Cristo, yo siempre he dicho, hay muchas religiones, y las enseñanzas de cómo vivir en función de Dios están planteadas en cualquier religión. Entonces es triste que en algún tipo de religión se le cierren las puertas a personas con características particulares. ¿Okay? El mismo Jesucristo en un momento dijo que regañó a sus discípulos diciendo que no alejaran a los niños de él. Jesucristo estaba en un momento sentado y los niños se querían acercar y resulta que Jesucristo empezó a darle regaño a sus propios discípulos. Es triste que hoy en día ver iglesias que están
echando fuera de sus paredes a personas que pudieran estar necesitadas de Dios. Entonces, mira, lo que significa el Cristo es una visión ni siquiera mundial. El Cristo es una visión universal que no pertenece a una iglesia en particular. Una vez una amiga me comentaba cómo hace a lo mejor en una aldea del África Central una persona para llegar al cielo. Y yo decía, una persona se puede comportar como un buen cristiano inclusive sin haber conocido ninguna iglesia cristiana. ¿Okay? Porque el Cristo viene a plantear son comportamientos de vida. ¿Okay? No dogmas religiosos, comportamientos de vida. Y una persona, aunque tenga una diferenciación sexual, una persona que sea divorciada, una persona se puede acercar con su comportamiento cotidiano al Cristo. ¿Cuál es el consejo humilde de mi parte? Que se acerque aquí a donde de verdad le acepten y que se acerquen donde le puedan enseñar cómo el Cristo quiere que nos comportamos. Qué hermoso eso que está diciendo sobre ese Cristo universal, ¿no? Que va más allá de lo que los dogmas de una religión particular establece y que de hecho entonces puede de alguna manera trascender culturas espirituales, ¿no? Y poder de alguna manera unificarnos. Para la próxima sección, maestro, vamos a seguir ahondando sobre este tema de qué significa la verdadera Navidad. Aquí seguimos entonces en Caminos de Bienestar, Radio Tuna 102.9 FM. Les recordamos a nuestra audiencia que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro número de cabina 0212-631-0663. Pueden enviar mensajes de texto al 0414-222-0587. Antes de seguir conversando con nuestro maestro Shani Shaktiananda, queremos recordarles nuestras redes sociales porque se pueden comunicar también con nosotros por allí. Guruseva, la red de Guruseva y nuestra comunidad virtual unificándonos.ning.com, Centro Shani Shaktiananda, Enseñanzas Unificadas para la Paz. Y de esto de las enseñanzas unificadas para la paz viene muy a colación con nuestro tema de hoy, que se trata de la Navidad para todos, de una Navidad, una verdadera Navidad. Y seguimos conversando entonces con el maestro Shani Shaktiananda. Quedó una pregunta en el aire, pues, Fan. Es una pregunta reflexión, ¿no? Fíjense que de alguna manera a mí, como te habrás dado cuenta, Carmen, a mí siempre me preguntan todos los años, ¿ustedes los chinos celebran la Navidad? Y claro, la respuesta en mi caso es que sí, porque yo soy una seguidora de Cristo. Pero ahora que el maestro amplió esa definición de qué es ser cristiano realmente, tiene mucho más sentido entonces de que cualquier persona, independientemente de la raza, condición social, condición religiosa, debería entonces ser una seguidora de Cristo. Porque aquí lo importante son las enseñanzas que el Cristo vino a traernos a nosotros y que podamos realmente cumplirlas. Entonces, fíjate que entonces, de ahora en adelante, la respuesta a esas personas que me pregunten, ¿los chinos celebran la Navidad? Pues yo diría, depende. Ya no se va a circunscribir a mi caso, ¿no? Maestro, entonces fíjense que el tema de ser un verdadero seguidor de Cristo, me gustaría que ampliara un poquito sobre esa noción, porque en eso consiste realmente la Navidad, la natividad, ¿no? Para las personas que realmente tienen a Cristo como esa visión y esa norte de vida, ¿no? Sí, claro, porque hasta los momentos pareciera que inclusive los más desposeídos, los más pobres, los excluidos, para ellos son casi que los principales llamados a celebrar la Navidad. Pero es solo celebración y alegría. La natividad de nuestro Señor Jesucristo, pues definitivamente viene a marcar no solo una festividad por celebrarse ese día en cual ese ser nació, sino que plantea un compromiso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si volvemos a revisar las escrituras cristianas en cualquier religión, inclusive estoy hablando de escrituras sagradas en el hinduismo o a lo mejor en el budismo, si bien no se dicen cristianas, el trasfondo de la enseñanza es la misma. Cuando nosotros hablamos de eso, vemos que el ser cristiano es tremendamente esforzado. ¿Okay? La noción de que gracias a que Jesús vino y gracias a que Jesús murió por la cruz ya no tenemos que hacer nada es total y absolutamente falsa.
¿Okay? Basta simplemente no creer en las iglesias, basta es leer las escrituras sagradas, basta leer la Santa Biblia. Entonces, la vida de un cristiano es total y absolutamente comprometida, no excluyendo su parte terrenal, sino metiendo a Dios en su parte terrenal. El comportamiento que debe seguir un cristiano muchas veces nos parece antihumano, antinatural. ¿Okay? El mismo hecho de amar a nuestros enemigos. ¿Cuántas veces le pregunto ya a personas si lo logran hacer y lo que dicen es que es imposible? Pues ese es uno de los mandamientos de un cristiano. Ese es algo que un cristiano debe hacer. El mismo hecho de tratar de vivir una vida con correctitud absoluta, inclusive en las cosas más sencillas. No estamos hablando de hacer el bien a lo grande, estamos hablando de hacer el bien a lo pequeño también. Y nadie es malo, repito, como dije en una sección anterior, pero podemos estar pasando cosas de lado, dejando cosas de lado. Entonces, un cristiano tiene que estar consciente totalmente de su actuación en cada instante, y eso sin decir las otras cosas que debería cumplir. El solo hecho de estar consciente en cada cosa que hace, en cada cosa que dice, o en cada cosa que deja de hacer, o en cada cosa que deja de decir, es una tarea inmensa para un cristiano. ¿Okay? Cuando el cristiano celebra la Navidad, es una celebración en función de ese ser que vino por los pecadores, los pobres y los pecadores, pero también es un compromiso a comportarse como Él dijo que teníamos que comportarnos. ¿Okay? No es una celebración y se acaba el 25 y ya todos felices porque Cristo nació. No, todos felices porque nos vamos a empezar a esforzar en lo que el Cristo, en lo que ese ser que acaba de nacer, la celebración, definitivamente nos pide hacer. Entonces esa celebración pasa por asumir un compromiso personal que implica un esfuerzo. Y eso, maestro, me hace recordar un pasaje de la Biblia en donde Jesús invita a las personas a tomar su cruz y seguirlo. Decía así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer entonces de cara a afrontar, de abordar una verdadera Navidad como debería ser en función de los preceptos cristianos. Totalmente, esa máxima de Jesucristo de negarse uno mismo y seguirlo, tomar su cruz y seguirlo. Fíjense que muchas veces estamos acostumbrados a pedirle a Jesús que nos quite nuestras cruces. ¿Okay? Y eso no lo dijo Jesús. Jesús, por el contrario, dijo que teníamos que asumirlo, teníamos que cargarlo en nuestros hombros y comenzar a caminar. Entonces, levantarse y seguirnos, levantarse y seguir a Cristo. ¿Tenemos una llamada? Se cayó la llamada. Teníamos una llamada en el aire. Bueno, continuamos entonces. Precisamente entonces ese seguir a Cristo, muchas veces el seguir tampoco se entiende, porque el seguir pareciera que es simplemente autodenominarse cristiano. Sí, yo soy cristiano, por lo tanto yo soy seguidor de Cristo. Cuando tú sigues a alguien, ¿qué es lo que haces? Tú sigues sus pasos, tú sigues sus instrucciones, tú sigues sus consejos, tú te afanas en cumplir con lo que Él dice. Eso es un seguidor de Cristo, eso es un cristiano. Un cristiano no solo se forma por un bautismo, un cristiano es cuando se asume el estilo de vida. Sí, entonces, levantarse, quizás nosotros podíamos buscar una acepción bien actualizada de lo que significa levantarse para seguir a Cristo, y podríamos decir entonces que ese levantarse es salir de la zona de confort, maestro. Totalmente, la zona de confort es un término que está muy en boga, ¿okay? pero plantea una actitud de vida que existe desde que el hombre es hombre, y salir de la zona de confort no es estar peor. Uno tiende a pensar, no, pues si estoy confortable ahora, salir de aquí es que voy a estar mal. No, salir de la zona de confort es el requisito inicial para estar mejor, no para estar peor. ¿Okay? Cuando se habla de zona de confort, no se habla de una zona de bienestar. Uno puede estar confortablemente mal. ¿Okay? Uno puede tener situaciones y actitudes de vida que nos están haciendo sufrir o que nos están dañando, y uno puede preferir quedarse así. Entonces, ese levantarse, cargar la cruz y seguir a Jesús, precisamente es eso. Levantarte de tu sillón, pudiésemos parodiar, levantarse de donde estás echado, levantarte de tu comodidad, asumir
tus situaciones, asumir las situaciones, asumir tus problemas, asumir tus angustias, significa que vas a tomarlas para tratarlas de resolver, y la resolución pasa por seguir al Cristo. Seguir al Cristo significa seguir sus enseñanzas, significa comportarse como Él estableció que hay que hacerlo. Fíjese, maestro, para la próxima sección, después del corte comercial, quisiera que habláramos sobre el por qué celebra la Navidad. Siempre me he hecho la pregunta de qué hubiese pasado si el Cristo no hubiese nacido. Entonces es algo que creo que los radioescuchas les va a interesar escuchar de su boca. Ahorita estamos de nuevo en el aire en nuestro programa Caminos de Bienestar con nuestro maestro Shani Shaktiananda, y habíamos dejado una pregunta al aire, maestro, en la sección anterior. Una curiosidad quizás que algunas personas podríamos tener, ¿no? Sobre todo proveniendo de algunas culturas en donde nosotros no celebramos la Navidad. Digo yo de mis ancestros, ¿no? Un poquito de la cultura no occidental. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese venido el Cristo, no hubiese nacido? Porque fíjese que esa es una celebración sumamente importante, y de hecho, sin desestimar en otras culturas que no lo celebren, sí es bien generalizado la celebración de esa festividad. Es decir, esa importancia deberemos retomarlo. Sí, una de las cosas, más allá de lo que significó el Cristo para nosotros, nuestro Señor Jesucristo, una de las cosas hermosas que vino a hacer el Cristo fue a recordarnos cómo vivir. ¿Okay? En algún momento, si revisamos la historia sagrada, en algún momento a él se le preguntó si él venía a cambiar las leyes, y resulta que él dijo que no, que venía a ajustar algunas cosas, más o menos así lo pudiéramos entender. Por lo tanto, las leyes ya estaban establecidas, ¿ok? Hay un reajuste, digamos que hay cambios que a lo mejor él viene a proponer, y definitivamente si él no hubiera existido para recordarnos esas enseñanzas, el camino de vuelta al Padre, el camino de vuelta al cielo, hoy en día se nos estuviera haciendo más difícil. ¿Okay? Eso implica cambios en muchas cosas místicas, en leyes universales y demás, pero todo eso se centra en esta pequeña reflexión. Nosotros hoy en día, todo el mundo, hoy en día, gracias a que Jesucristo, hace 2000 años más o menos, vino a recordarnos cómo vivir, hoy nosotros lo tenemos más vigente. ¿Okay? Ahora, depende de nosotros, por supuesto. Podemos tener un libro actualizado, podemos tener las instrucciones a la mano, pero si nosotros no las seguimos, la dificultad sigue siendo la misma. Pero por lo menos tenemos esa posibilidad de llegar al Padre más rápido. Tanto es el Cristo, lo digo por el Cristo, como lo digo por todos los profetas de otras religiones. Realmente ese recordarnos constantemente cuál es el camino, cuál es la forma de vivir para llegar al cielo es indispensable. Entonces, maestro, la Navidad es, como dijo usted en uno de sus artículos, una festividad para aquellos que, sabiéndose enfermos, pecadores o excluidos, se comprometen a seguir las enseñanzas de Jesús con la intención primaria de llegar al cielo. Exactamente. Todo seguidor de Cristo debe tener eso como misión de vida. Todo cristiano debe tener eso como misión de vida. Más allá de lo que estemos pasando aquí, nuestro destino final tiene que ser el cielo. Entonces siempre bajo ese esquema podemos tener una feliz Navidad y un real motivo para celebrarlo. Total y absolutamente. Bueno, entonces no quiere decir que no nos vamos a comer nuestras hallaquitas el 24, tenemos que hacer nuestro arbolito de Navidad, el pesebre, comprar regalitos si queremos, una pinta nueva para los que puedan comprarse su ropita, una fiesta familiar, todo eso lo podemos hacer, pero siempre teniendo presente cuál es la intención primaria de la celebración de la Navidad, y es una oportunidad de reforzar ese compromiso y ese esfuerzo personal que todos aquellos que queremos seguir a Cristo tenemos que hacer en cada instante de nuestra vida. Esa sería la verdadera Navidad para todos. Una Navidad es un nuevo rehacer, un nuevo reafirmar el compromiso, nuestra necesidad de buscar al Cristo, de seguir esas enseñanzas de que el Cristo nos dejó
para poder volver al Padre. Y verdaderamente que no puede haber mejor Navidad que esa, en donde nosotros lo que hacemos es reforzar nuestro compromiso, reforzar nuestra intención de volver a estar con Dios Padre. Ahora creo que podemos empezar el próximo tópico. Bien, Carmen. Vamos a hablar sobre esquemas de sanación integral para el 2018, en función de esto que acabamos de mencionar, cómo celebrar una buena Navidad, por qué celebrarlo en nuestros corazones. Pero para ello siempre vamos a tener, de alguna manera, unos lineamientos claros, ¿no? De qué empezar a hacer para nuestro próximo año, porque eso es un anhelo de toda persona. ¿Qué mejor persona para hablar de eso que nuestro maestro? Siguiendo con la próxima sección, tenemos un tema muy muy bonito para todas aquellas personas que están buscando un esquema de sanación para el próximo año 2018. Durante los otros programas que hemos tenido aquí, hemos recalcado mucho la diferencia entre sanar y curar. Mucha gente se preguntará, tengo que sanar, pero ¿cómo lo hago? Muchas veces, lamentablemente, empezamos a buscar cambiar las situaciones que nos rodean, Carmen, sin realmente empezar o haber nosotros transitado por una sanación nosotros mismos. Y quizás eso va a empezar a entorpecer nuestro propio camino de crecimiento y de sanación. Obviamente, siempre vamos a necesitar la ayuda de alguien experto en ese caso. Y quisiera que el maestro, entonces, bajo esa visión de ser integral y esa necesidad de sanar, maestro, ¿cuáles serían esos pasos que nos recomienda a todos los radioescuchas para el 2018? Bien, fíjense que un poquito para traer a ilación el tema anterior de la Navidad. A lo mejor cuando se habla de Navidad, por supuesto, y nosotros en un país eminentemente cristiano, ahí pueden haber personas que se preguntan, pero ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso de la Navidad, eso de Jesucristo, eso de las religiones? Y más allá de la fiesta se excluyen de un compromiso con eso. Y realmente cuando estamos hablando de nuestra parte espiritual más la práctica religiosa, eso por excelencia es una práctica también de bienestar, es una forma de bienestar. Cuando nosotros empezamos a vivir con lineamientos espirituales claros, ¿ok? Y hacemos el esfuerzo, automáticamente empezamos a sanar cosas que con seguridad ni siquiera sabíamos que teníamos. ¿Okay? Entonces, el asumir una parte espiritual, repito, con práctica religiosa, automáticamente nos monta en ese tren de bienestar que queremos nosotros transitar, en ese camino que queremos transitar de bienestar. Entonces, a lo mejor esa es la primera cosa que nosotros deberíamos considerar en este nuevo año 2018 al momento de hacer buenos propósitos de nuevo año, de año nuevo. Y es precisamente ese ajuste de nuestra relación con Dios. Y quizás para mí eso es lo primero y quizás es lo más difícil de comprender, porque cuando a uno le llaman a la reflexión de cómo estamos con Dios, todos aseguramos que estamos bien. ¿Okay? Todos estamos seguros, todos tenemos certeza de que Dios está con nuestro alrededor, tiene paz, nuestro alrededor tiene algún bienestar. Dentro de nosotros, ¿cómo estamos? Con nosotros mismos y con los demás. Esas cosas son importantes a evaluar porque pueden decirnos si de verdad Dios está contento con nosotros o no. ¿Okay? Si nosotros no tenemos una lista de chequeo, vamos a decir así, de las cosas de las cuales Dios espera de parte de nosotros nos vamos a estar seguros si estamos de buenas con Dios o si Dios está contento con nosotros. Desde allí parte esa afinación, ¿okay? Ese ajuste de nuestra relación con Dios. Tenemos primero que investigar, tenemos que averiguar qué cosas espera Dios de nosotros. Y en función de eso empezar a cumplir. Si somos cristianos, lo que espera Dios de nosotros está dicho por Jesucristo, está planteado por el Cristo. Nosotros tenemos que averiguar qué es lo que el Cristo espera de nosotros y empezar a cumplirlo. Ese es el primer ajuste para cualquier. Entonces tenemos que afinar muy bien esa lista
como siempre digo, de chequeo de qué es lo que Dios quiere, no solo en mí, sino en todas las personas. Maestro, qué bonito esto que nos está diciendo, porque yo dudo que la mayoría de las personas incluya dentro de su lista de buenos propósitos para el año que viene afinar su relación con Dios. Y qué cosa tan bonita sería que nosotros, cuando vamos a abordar un nuevo año, pongamos a Dios de primero. Porque en realidad lo que nosotros podemos ver en las listas de propósitos de año nuevo son, bueno, voy a hacer dieta, voy a adelgazar, voy a hacer ejercicio, voy a empezar a instruirme en alguna, voy a estudiar algo, puras cosas terrenales. Pero qué importante sería que verdaderamente nosotros arrancáramos nuestra lista de cosas para hacer para comenzar en un año a afinar nuestra relación con Dios. Y más allá de eso, quizás la gente no lo hace porque piensan que ya la tienen. Y la mayoría de las personas creen que tienen una relación con Dios. ¿Por qué? Porque entonces creen que es suficiente sus prácticas religiosas, o que son suficientes sus oraciones para pensar que ya con eso está establecida una relación con Dios. Y no es así, maestro, ¿verdad? Realmente no es así. Siempre pregunto a las personas con las que converso o las que acuden a mí, siempre hago la pregunta típica: tú como cristiano, ¿qué es lo que debes cumplir? Y muchas veces es simplemente ser bueno con los demás. Okay. Bueno, con los demás, ¿en función de quién? ¿En función de qué? ¿Quién está validando tu bondad hacia los demás? ¿Tu mismo criterio? A lo mejor Dios está esperando otra cosa. No que seas bueno, no que no seas bueno, sino que seas bueno de otra forma. ¿Okay? No es el fin, a lo mejor es cómo lo haces lo que va a determinar si Dios está contento contigo o no. Definitivamente tenemos que ser buenos, pero la forma de serlo a lo mejor es lo que matiza lo que Dios piensa de nosotros. Pero cuando me voy un poquito más profundo, y le pregunto, sí, pero específicamente, ¿qué es lo que Jesucristo espera que tú hagas? Más allá de a veces recordar una o dos cosas de lo enseñado para los católicos en el catecismo, ¿okay? De los 10 mandamientos, a veces la mayoría de los cristianos lo desconoce. Entonces, sí, nuevamente, nadie se puede decir que es malo. No podemos tildar a nadie de que está haciendo las cosas con maldad. La mayoría de las veces, si no la totalidad de las veces, se hace desde el desconocimiento. ¿Okay? Es una máxima espiritual. Si tú le dices a las personas cómo hacer las cosas de forma correcta, cualquier persona se va a desvivir por hacerla bien. Y esa es una máxima espiritual. Cuando nosotros vemos a personas que están equivocándose, cuando vemos a personas que están errando, cuando vemos a personas incluso que están haciendo daño a otras personas, el trasfondo real es que no lo saben hacer de otra forma, no lo saben hacer mejor. Pero si se le dan las cosas claras, si se le da la enseñanza clara, cualquier alma sale corriendo en busca de Dios. Fíjese, maestro, ahí, escuchándolo con detenimiento, me pongo a pensar de que si la mayoría de las personas que nos están escuchando entenderán que hay una diferencia entre la espiritualidad y lo religioso. Fíjese que quizás algunas personas dirán, bueno, yo soy un ser espiritual, yo me comunico solo con Dios, Dios y yo en mi intimidad dialogo con mi Dios. Quizás a esas personas valdría la pena aclararle que una cosa es ser espiritual y una cosa es practicar la parte religiosa, porque muchos van a argumentar, y lo he escuchado bastante, maestro, diciendo, pero es que ¿para qué yo la parte religiosa? Es que si yo no creo en la iglesia. Sí, ese no se conoce. Yo siempre pongo el símil entre espiritual y religioso como la alimentación y el ejercicio. ¿Okay? Lo espiritual te da la enseñanza. Lo espiritual te da esa altura espiritual, digamos no conocimiento, pero te da la enseñanza necesaria que después tú la tienes que poner en práctica. Pero la puesta en práctica tiene que pasar por una pasantía en función de alguna práctica religiosa. ¿Okay? ¿Qué pasa? Muchas personas decir que lo espiritual es suficiente y la religión no, es decir que yo estoy sano solo comiendo bien, pero sin levantarme del sofá, sin hacer ni media hora de ejercicio al mes. ¿Okay? Si tú te alimentas muy bien, probablemente tus exámenes de laboratorio salgan muy bien.
pero cuando te toque subir una montaña no vas a tener la fortaleza para hacerlo. Entonces, lo religioso aquí es la práctica, el ejercicio de esas enseñanzas que obtienes dentro de lo espiritual. Por el contrario, las personas que simplemente están satisfechas con su práctica religiosa y desestiman la enseñanza espiritual son las personas que creen que lo único que sirve es hacer ejercicio, no importa cómo comas. ¿Ok? Entonces, definitivamente sí, tú puedes hacer mucho ejercicio, pero si tienes niveles de colesterol muy altos, en cualquier ejercicio que sobredemande, a lo mejor te lo vas a pasar complicado, por mucha fuerza muscular que tú tengas. Entonces, tienes que tener ambas cosas. Todo profesional de la medicina, todo nutricionista sabe que hay que alimentarse bien y hacer ejercicio. De forma forzada, no hay otra forma de estar bien físicamente. Espiritualmente es exactamente igual. O sea, no hay otra forma. Tienes que aprender de la parte espiritual y tienes que llevar a cabo una práctica religiosa, que, valga la acotación, sirve en cualquier religión. Sí, entonces aquí podemos comenzar a conversar acerca de cambios en los estilos de vida orientados a afinar esa relación con Dios. Cambios en los estilos de vida que van más allá de hacer ejercicio o de comer bien. Cambios en el estilo de vida que nos van a permitir de alguna manera comenzar a recorrer ese camino de sanación de cara a un nuevo año. Quedamos en el aire, maestro. Lo que dijimos en el corte anterior de ajustar nuestra relación con Dios, que ya es bastante, que ya es bien interesante como comienzo. Hay cosas más sencillas que podemos llegar a hacer o que debemos hacer. Y esas cosas sencillas muchas veces, por lo sencillas, pasan desapercibidas o simplemente no les prestamos atención. Cuando estamos hablando de estados de no bienestar, ¿okay? o de estados desarmónicos o no armónicos, una de las cosas que tenemos que estar conscientes es que generalmente son resultados de cosas pequeñas que se van acumulando. ¿Okay? Cuando nosotros nos sentimos mal, Ok, entonces seguimos conversando con respecto a estos estilos de vida que nos pueden ayudar a afinar nuestra relación con Dios. Bien, gracias por la llamada, ojalá que puedan entrar. Decía que nuestros estados de malestar, ¿okay? Generalmente son el resultado de pequeñas cosas que se van acumulando, pequeñas cosas que generalmente pasamos por desapercibidas, pasamos por alto. Cosas como creo que entró la llamada. Probablemente por eso es que no, está muy bajito. ¿Entró la llamada, no? No. Ok, seguimos. Entonces hay que estar muy atentos a las cosas que realmente nosotros estamos dejando pasar, cosas que pueden ser muy sencillas. Cuando yo lo digo, la mayoría de las personas no me creen o a lo mejor asumen que estoy bromeando un poco, y cosas como cruzar por las esquinas en las calles, cosas como no atravesarse los vehículos, cosas como... Continuamos con nuestro tema. Bien, decíamos entonces que cosas tan sencillas como respetar las señales de tráfico, ¿okay? Cruzar en las esquinas, no atravesarse a los carros, para los conductores respetar las luces de los semáforos, cuando tratar de llegar temprano a las citas, tratar de llegar temprano a los trabajos, cumplir con nuestras labores. Muchas veces nosotros, por cosas sencillas, no estamos viendo el impacto que tienen, a lo mejor en realidad no tienen mucho impacto en el momento, pero el asunto es que eso se va sumando. Bien, entonces cuando llegamos a situaciones de malestar, si lo vemos desde el punto de vista de sanación integral, cuando llegamos a un punto de malestar, deberíamos empezar a desenvolver un poco todas esas cosas que se vinieron acumulando. ¿Okay? Cuando si nosotros queremos apuntar, si nosotros tenemos un propósito de aumentar nuestro bienestar, nosotros debemos comenzar a hacer las cosas correctas a pesar de que parezcan sencillas y simples.
a pesar de que parezcan que no tienen trascendencia. Eso es indispensable. Detrás de eso hay todo un concepto de karma, hay todo un concepto de bendiciones, pero para simplificarlo, eso es lo que hay que hacer. Empezar a hacer todas las cosas correctas a pesar de que parezcan triviales. Es esa frase, maestro, que usted nos ha enseñado, que es hacer lo correcto solo porque corresponde. Exactamente. Sí, así es como se debe vivir, haciendo lo correcto solo porque corresponde y quizás sin fijarnos muchas expectativas en cuanto a los resultados que vayamos a obtener. Es simplemente cumplir con las cosas más sencillas hasta las más complejas. Fíjese, ahora, escuchándolo detenidamente, me viene a la cabeza un posible segundo o tercer checklist que podíamos tener para el próximo año, ¿no? Para obtener esa sanación integral que tanto queremos. Y usted lo ha mencionado en un programa pasado, el dejar de vivir aleatoriamente, dejar de vivir al azar, ¿no? Empezar a vivir adoptando una responsabilidad de nuestras propias acciones, a asumir nuestro proceso de sanación por nosotros mismos y empezar a dejar de ver enemigos alrededor o dejar de ese papel de víctima, ¿no? Ese sería un propósito, y es un propósito bien, bien hermoso, porque es un poco comenzar a vivir desde una conciencia real de cómo funciona la vida. Bien, se pudiera unir también con el punto anterior, ¿okay? Que nosotros a lo mejor no tenemos conciencia del impacto que ocurre, que producen nuestras pequeñas ligerezas, ¿okay? No tenemos ese impacto, y a la hora de la verdad, cuando todo eso se une y cuando todo eso de alguna manera se activa, empiezan malestares que pueden ser importantes. Entonces, ese dejar de vivir al azar pasa también por respetar las cosas. Mira, si tenemos roles que debemos cumplir, si tenemos compromisos que debemos honrar, por muy sencillo que sea, tenemos que cumplirlos y tenemos que honrarlos. ¿Okay? Y eso va sumando cositas pequeñas o va evitando cosas negativas, gota a gota. Realmente es bien importante. Si pueden involucrarse en cursos, formaciones, lecturas, que les vayan ayudando a saber por qué hay que hacer algunas cosas correctas, por qué no debemos ponernos bravos, por qué debemos controlar nuestros sentimientos, por qué tenemos que evitar la agresividad, por qué tenemos que cruzar en las esquinas. Si nosotros podemos empezar a vivir con esa conciencia, definitivamente todos nuestros buenos propósitos de fin de año se van a cumplir de forma más fácil. Fíjese que lo que está diciendo, estos dos puntos son muy importantes, porque el no hacer lo correcto, maestro, empieza uno a ignorar las consecuencias de no haber hecho lo correcto. Y entonces justamente en esa medida nosotros somos víctimas de las circunstancias que nosotros mismos creamos, ¿no? Sí, es un lugar común oír cuando a una persona le pasa algo, porque a mí. ¿Ok? Pero es que nosotros, el por qué a mí es que a lo mejor eso simplemente es el resultado de un acumulado de cosas pequeñas que ni siquiera recordamos que hicimos o que dejamos de hacer, cosas que nos correspondían y simplemente las pasamos por alto. Fíjese que hay un artículo muy bonito que usted refiere justamente con ese tema y me gustaría que lo ilustráramos para las personas que nos están escuchando, que son esas pequeñas cositas inocentes que nosotros hacemos y que generan consecuencias muy graves en nuestra vida. Uno de esos artículos usted hablaba de el hecho de pasar un perrito. El perrito hace sus necesidades y entonces ahí vienen unas consecuencias graves en nosotros que nosotros totalmente ignoramos y que de alguna manera terminamos siendo víctimas de eso sin haberlo realmente concientizado. Sí, el ejemplo del perrito haciendo sus necesidades en la calle es típico. El dueño de un perrito lo saca a pasear y el perrito, detrás de unos arbustos que parece que no molesta a nadie, hace sus necesidades. Ahí lo correcto es recoger la necesidad, recoger ese excremento, ponerlo en una bolsita y llevarlo a botar a la casa, pero uno simplemente con la noción inocente de que eso no les hace daño a nadie, uno lo deja pasar. Ahí uno está dejando de cumplir lo correcto, uno está dejando hacer.